Este 8 de julio, el Parlamento Europeo dio luz verde al acuerdo modernizado entre México y la Unión Europea. Sus defensores aseguran que abrirá una nueva etapa en la relación económica y política entre ambos socios, con más oportunidades para el comercio, la inversión y la cooperación. Pero no todos están convencidos. Desde distintos grupos políticos han surgido críticas sobre el contenido del acuerdo y, sobre todo, lo que deja fuera. Eurodiputados del grupo La Izquierda sostienen que el nuevo acuerdo no generará los beneficios que promete y advierten del enorme poder que adquieren las empresas, del extractivismo y de los efectos nocivos sobre los trabajadores de ambos lados. Otra de esas voces es la de la eurodiputada Diana Riba, del grupo Verdes, Alianza Libre Europea, quien también desde la izquierda europarlamentaria sostiene que el tratado no incorpora compromisos sociales, laborales y medioambientales verdaderamente vinculantes. En su opinión, el comercio no puede seguir avanzando sin garantías claras para proteger los derechos de las personas y el medio ambiente. Días antes de la votación definitiva, nos recibió en su oficina del Parlamento Europeo, en Bruselas, para explicar por qué considera que este acuerdo representa una oportunidad desaprovechada y cuáles podrían ser sus implicaciones tanto para México como para la Unión Europea. Bueno, los temas más preocupantes desde nuestro punto de vista es la misma herramienta. Es un tema que nos preocupa con todos los acuerdos de libre comercio y que se repiten, no todos, es verdad, pero que se repiten como herramienta europea que tenemos de estos acuerdos. Son unos acuerdos que normalmente se estructuran con tres grandes patas o pilares, que son el económico, derechos humanos y derechos medioambientales, y lo que vemos es que no conseguimos que estas estructuras sean los tres vinculantes y tengan el mismo peso dentro de este acuerdo. Entonces, desde nuestro punto de vista, este acuerdo de México, también nos pasó con Mercosur, etcétera, tiene una parte comercial que sí que es vinculante, que sí que los estados ¿no? se comprometen a respetar, y después tienen unos acuerdos en temas de recursos humanos y medioambientales que son unos acuerdos que pueden estar muy bien desde el papel, pero no hay ningún tipo de vinculación. Por lo tanto, si se rompen, si no se aplican, pues no tienen ninguna consecuencia ni en el ámbito económico. Nos parece un grave error en el siglo que vivimos, en el 2026, crear negociaciones o crear estructuras de relaciones de libre comercio sin tener en cuenta los temas de derechos humanos y de derechos medioambientales también para Europa. Y por lo tanto no estamos dispuestos a que la economía no marque una agenda de derechos humanos y medioambiental internacional como la que creemos que tendría que ser importante también en nuestras relaciones políticas. Nuestras relaciones políticas tienen que ir mucho más allá de las relaciones económicas. ¿Me podría precisar más sobre esos compromisos no vinculantes que hay en el acuerdo? A usted le escuché mencionar los acuerdos de París contra el cambio climático, entre otros más. Hacemos esfuerzos muy grandes políticos para tener, como, por ejemplo, los acuerdos de París, y después no se transponen, ¿no?, en acuerdos de libre comercio como el que tenemos delante y se va a aprobar o se aprueba en estos días. Vemos como, por ejemplo, en materia de derechos humanos, en materia de género, en tema de medioambientales, pues si estas empresas que están haciendo, ¿no?, en este acuerdo comercial tienen una consulta o no en la población donde se va a establecer, por ejemplo, esas empresas, pues no es vinculante. Si lo hacen o no lo hacen, al final depende de un acuerdo político, pero no vinculante, y por lo tanto nos parece que al final lo que hacemos es seguir contribuyendo a este capitalismo feroz que pasa por encima de las vidas humanas, de los territorios y de nuestros derechos como personas, ¿no? Muy a menudo, por ejemplo, cuando empresas europeas van, en este caso a México, es esta idea de extracción hídrica, de extracción, ¿no?, de la naturaleza, porque aquí las leyes no lo permiten. A lo mejor allí pues es más fácil. Entonces, nosotros creemos sinceramente que nuestras relaciones comerciales han de avanzar al mismo nivel que las relaciones entre los pueblos, las relaciones en el mercado laboral. Creemos firmemente que nosotros trabajamos desde Europa por los derechos de los trabajadores de Europa
y de México. No podemos hacer es tener una relación diferente en este sentido. Queremos que el agricultor en México se tiene que ganar igualmente la vida de bien y tiene que tener las mismas condiciones laborales que los agricultores en Europa. Lo que no podemos hacer es tener esta vinculación tan desigual simplemente por temas económicos, porque al final es de lo que va este acuerdo que tenemos delante. En las enmiendas que presentaron los grupos políticos del Parlamento Europeo al informe interno de evaluación del acuerdo, usted y otros eurodiputados expresaron esas desigualdades de las que habla. Sin embargo, sus principales cuestionamientos fueron rechazados por los grupos mayoritarios. ¿Qué balance hace usted sobre ese proceso de negociación para redactar el informe interno de evaluación del acuerdo con México que emitió el Parlamento Europeo? Sí, muy a menudo estos informes internos del Parlamento Europeo, ¿no? Este es interim report que le llamamos nosotros, pues estos tendrían que ser una oportunidad para decirnos para decirnos la verdad o para decirnos realmente lo que somos críticos en estos acuerdos de libre comercio. Para nosotros era una oportunidad para hablar de estos tres pilares que tienen los acuerdos de libre comercio y cómo entre ellos se tienen que enlazar y cómo entre ellos se tienen que reforzar para no crear solo, como he dicho antes, ¿no? Estas negociaciones políticas desde lo económico y no desde más de lo humano y medioambiental. Creemos que era una oportunidad para hacerlo porque una vez más encontramos que no se cumplen estos objetivos que queremos en relaciones políticas, pero una vez más han habido mayorías que han preferido pues hablar de este interim report desde otro punto de vista. Hemos estado en las negociaciones, lo hemos hablado, aquí trabajamos transversalmente entre todos los partidos políticos, pero sí que creemos que en el momento actual, por el contexto geopolítico, estamos dejando de lado esta mirada de qué sistemas políticos o qué espacios políticos de debate queremos y de relaciones con terceros países. Pero también me gustaría añadir otro tema, no solo un tema de temas de derechos humanos y medioambientales o derechos laborales en México. Aquí sucede lo mismo. Estamos en un momento delicado en Europa donde hablamos que necesitamos más soberanías, ¿no? Más soberanía alimentaria, industrial, energética y acuerdos como el de México también hace que nuestras propias empresas se deslocalicen. Entonces estamos perdiendo lugares de trabajo, estamos perdiendo esta capacidad soberana, ¿no? En los sectores donde este acuerdo de libre comercio, que no son todos, ¿no? Pero el del automóvil, por ejemplo, pues también estas interdependencias que al final generamos para nosotros como objetivos políticos que tenemos la soberanía industrial, pues nos parece que es hacernos un mal favor a toda la industria automovilística europea también. Una vez aprobado el acuerdo, ¿qué puede hacer el Parlamento Europeo y en particular usted y su grupo político para contrarrestar estos aspectos cuestionables desde su punto de vista? Bueno, yo creo que mucho tenemos que hacer y hay mucho por hacer porque tú puedes votar que no o puedes estar en contra de este acuerdo de libre comercio por su propia estructura, pero no estamos en desacuerdo en que México es un gran socio o es un gran tercer país amigo donde tenemos que seguir porque podemos y vemos el mundo de una manera bastante similar, ¿no? En este momento, por muchos retos que tengamos, tanto Europa como México, queremos un mundo donde los derechos humanos estén más fortalecidos, un mundo ecológicamente pues mucho más fuerte, ¿no? Delante de estos cambios climáticos que afectan a México y afectan a Europa. Entonces, la relación entre la Unión Europea y México no se puede romper por un acuerdo de libre comercio. ¿Qué podemos hacer o qué hacemos directamente? Pues seguir insistiendo a nivel diplomático, a nivel entidad civil, a nivel de movilización también de los derechos de los trabajadores entre sindicatos trabajadores que hay en México y Europa. Estas conexiones son muy importantes para poder seguir avanzar y esperemos que sí un día tener un acuerdo de libre comercio de las dos partes vean claro que se ha de vincular a derechos humanos y derechos medioambientales. Por lo que no acaba nada ni empieza nada en este acuerdo. Es verdad que es una pena que se aprueben con estas
limitaciones, pero es verdad que tenemos mucho por hacer, por lo que en mi relación me preguntabas, ¿no? A nivel personal con México, a nivel político, a nivel de organizaciones no gubernamentales, seguirá siendo el mismo, seguir trabajando por los derechos humanos en Europa y en México y seguir trabajando con estas alianzas que son muy fuertes. En un mundo global como el que vivimos, la cantidad de europeos que viven en México, mexicanos en Europa, y hasta diría que ya no se sabe si somos europeos o mexicanos, ¿no? Hay una conexión muy fuerte y yo creo que tenemos que seguir fortaleciéndola.